Hola, muy buen día. Esta es la emisión Guerra Mundialista 97.fm. Hola, muy buenas tardes. Hoy viernes 27 de octubre de 1945 nos dirigimos desde la ciudad de Puebla. Nos presentamos Daniela Ramírez y Mauricio García. A continuación ha surgido la noticia que ha acaparado a millones de personas estos últimos días, que a continuación nos dará nuestras compañeras Frida y Diana. Mi nombre es Frida y el día miércoles de octubre de este año fue fundada la ONU después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética y la mayoría de las demás signatarios. Pero antes que nada veamos por qué se fundó la ONU. Los regímenes autoritarios se traducen como partido único. Se fundó en las instituciones del Estado y uno de ellos es el fascismo y el nazismo. El fascismo surge en Italia en 1919, creado por Benito Mussolini. En 1921 se consolida como partido, obtuvo el apoyo de la clase media, movimiento político que nació en el periodo de entreguerras. La guerra que expulsó de la vida burguesa a grandes masas, la crisis económica de 1929 que causó miseria, un paro de los beneficios de la clase capitalista y una debilitación. Al parecer el movimiento fascista era un movimiento antidemocrático nacional con tendencias imperialistas, el cual está en contra de la Revolución Francesa. Otro tema muy importante es el nazi. Fue una doctrina política e ideología de carácter totalitario y nacionalista. En otra noticia, las especialistas en historia, Mariel y Sahandi, hablarán sobre el holocausto que sucedió a finales del verano pasado y principios del otoño de 1942. De los peores castigos de la humillación, comenzando porque los judíos fueron desalojados de sus casas por los nazis, quitándole todas sus propiedades. De ahí ellos serían transportados en los ferrocarriles hacia los campos de concentración, de los cuales ellos morían de hambre o de frío, lo cual si no morían en los ferrocarriles todavía les esperaban los campos de concentración, que esos eran aún más terribles porque algunos de los más conocidos eran los de Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Ravensbrück, etc. Cuando llegaban a los campos de concentración, la mayoría de las víctimas eran asesinadas en las cámaras de gases. Las víctimas eran judíos, polacos y otros sectores de la izquierda política, como homosexuales, gitanos y unos que tenían discapacidades físicas y mentales. Entre los métodos utilizados existían los gas venenosos, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, la tortura médica y los golpes. Esto causó la muerte de 15 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. A continuación nos enlazaremos hasta Japón con Jacqueline Ponce y Regina Cervantes. Buenas tardes. En otras noticias, el pasado 6 y 9 de agosto del año en curso hubo una caída de bombas atómicas contra el Imperio de Japón. Estos fueron ataques nucleares ordenados por el actual presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Además de los desastres que esto provocó, trajo como consecuencia, junto con la guerra soviético-japonesa, la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así es, ya que esta terrible bomba nuclear Little Boy fue sucedida este 9 de agosto de 1945, así como consecuencia también la bomba Fatman el 6 de agosto de este terrible suceso trajo, me están informando que fueron entre 105 y 120,000 muertos y 130,000 heridos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes. En unos momentos nos enlazaremos con nuestros compañeros Ulises y Alejandro, mientras vamos a un corte comercial. Existe um lugar onde alguns homens fazem o que outros apenas sonham. Onde cavalos correm livres
por trilhas que passam por uma terra vasta e eterna. Onde liberdade, independência e força são soberanas. Onde um homem pode comandar o seu destino. E a vida tem seu próprio sabor. O mundo de Marlboro. Um lugar onde a terra parece se estender para o infinito. É onde todo homem fuma pelo sabor. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Y vive en el cine con pasión. Multiseñal, la única señal para vivir todo el cine. Las 24 horas. Conéctese ya por el 711-700. Amplios planes de financiación. Multiseñal, único en todo Montevideo con conexión inmediata. En Multiseñal dominamos también el cine. Los documentales, los programas para la mujer y la mejor música de hoy y de siempre. Multiseñal, única con sonido estéreo. A continuación haremos una comparación entre los regímenes autoritarios, entre ellos el fascismo y una de sus características. Se basaba porque era un partido de extrema derecha, veían a su líder como alguien supremo que los iba a sacar de la crisis y los volvería a ser potencia. Ahora veremos los puntos de la democracia indirecta. Hay elecciones regulares, hay una constitución que regula el poder de los representantes políticos, existen partidos políticos formados por un grupo de personas que representan los intereses particulares de un segmento de población. Ahora hablaremos del nazismo y algunas de sus características. Se caracterizaba por otorgarle al pueblo, de alguna manera, por decirlo, poder. Tenían un caudillo supremo como líder. Querían unificar a todos los países germanos en un... De esa forma el nazismo llega al poder. Uno de sus principales objetivos o misiones destacan volver a conducir a la prosperidad económica y una felicidad social. También tenían otro objetivo de unificar en una sola nación a todos los pueblos de origen germano. La democracia directa. El ciudadano se considera como un sujeto activo, no pasivo respecto de su gobierno. Se pone a consideración de la ciudadanía la población de leyes, temas, relevancias para la población. La ciudadanía participa mediante consultas públicas y los resultados de la misma puede llegar a las obligatorias para el gobierno. Comunismo. Era un movimiento que promovía una sociedad sin ningún tipo de discriminación, desigualdad, sin clases sociales. Otra de sus características es que era un solo sistema político, solamente tenía una ideología única y un partido único. En este caso, el poder estaba en manos de la clase trabajadora. Nos acaban de informar que Lázaro Cárdenas entregó terrenos a los mexicanos para la agricultura. También nos dijeron que Lázaro Cárdenas entregó libros gratuitos para el campo y la ciudad. La situación social que estamos viviendo es de una profunda desigualdad socioeconómica. La clase baja representa el 83.08% de la población. Finalizamos nuestra emisión de la Radio Mundialista 97.fm. Hasta la próxima. Guerra.